Hola, soy Silvia Mainardi, nos podemos conocer a través de este medio y vamos a tratar de hacer pequeñas clasecitas de algunos temas que son los que más presentan dudas. Por ejemplo, una de las dudas que se presentaron fue qué pasaba, cómo armamos los números con los asteriscos en las distintas bases. Vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de cómo hacemos para poder entender qué es lo que en realidad hacemos cuando escribimos un número en una base distinta a la que normalmente nosotros conocemos, que es la base 10. Si nosotros tenemos esta determinada cantidad de elementos, crucecitas, asteriscos, lo que sea, y queremos escribirlo en base 10, en este momento a nosotros nos resulta mucho más fácil contar las crucecitas porque ya sabemos de qué se trata esto. Si nosotros contamos las crucecitas nos da que tenemos 24. Ahora bien, vamos a tratar de entender de dónde sale ese 24. Si nosotros tenemos un número que está expresado, queremos expresarlo en base 10, lo que tenemos que hacer es formar grupos de 10 elementos. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un grupo de 10 elementos, otro grupo de 10 elementos. Entonces, nos van a quedar 4 unidades sueltas y además 2 grupos de 10 elementos. Si bien no hace falta escribir el subíndice de la base, lo vamos a escribir ahora como para que quede claro, esto correspondería a la cantidad que nosotros conocemos en el sistema decimal como 24, que son 4 unidades y 2 decenas. Esas 2 decenas se refieren a 2 grupos de 10 elementos. Esto para nosotros es muy conocido, ya que lo usamos habitualmente. Ahora, ¿qué pasa si queremos expresar esa misma cantidad de crucecitas en la base 8? Lo que tenemos que hacer es ir formando grupos de 8 elementos. Entonces formamos un grupo de 8, otro grupo de 8 elementos y otro grupo de 8 elementos. En este caso no nos quedó ninguna unidad suelta, por lo tanto la cantidad que va al final de la expresión va a ser 0. Y tenemos 3 grupos de 8 elementos y eso lo simbolizamos así. Como estamos trabajando con la base 8, la escribimos como subíndice a la base. Es decir, que la cantidad de crucecitas 24 en base 10 está representada por la cantidad 30 en base 8 y son números expresados en diferentes bases pero que corresponden a la misma cantidad de elementos. Pasemos a otra base, a la base 4. Tenemos que formar entonces grupos de 4 elementos. Un grupo, otro grupo, otro grupo, otro grupo y así vamos formando grupos de 4. Me quedaron 0 unidades sueltas. Ahora bien, me quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos que están, 6 grupos de 4. Ahora bien, si nosotros escribimos este 6 acá y lo queremos expresar en base 4, error que se suele cometer siempre o que por ahí pueden llegar a hacer alguna trampita de algún examen o de algún trabajo, este 6 no es un elemento que corresponde a la base, ya que la base 4 consta de los elementos 0, 1, 2 y 3 solamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos grupos que quedaron armados acá, vamos a formar un grupo más grande de estos 4 elementos que, haciendo una correspondencia con lo que es el sistema decimal, correspondería a la centena, que serían grupos de decenas. Por lo tanto, este número está mal escrito. Vamos a volverlos a armar. Serían 0 unidades sueltas, que no quedaron ninguna crucecita. Me quedaron 2 grupos de 4 elementos y me quedó un grupo de grupitos de 4. Ese número 1, 2, 0 está expresado en base 4 y nos está representando la misma cantidad de crucecitas que representamos en los casos anteriores. Vamos ahora a expresarlo en base 6, a ver qué pasa. Vamos a armar grupos de 6 elementos. Tenemos un grupo de 6, otro grupo de 6, otro grupo de 6 elementos y otro grupo de 6 elementos. Es decir, que nos quedaron 0 elementos sueltos y nos quedaron 4 grupos de 6 elementos. Esto lo vamos a indicar con la base 6. Por lo tanto, la cantidad esta de crucecitas se puede representar en el sistema 6 con el número 40. Fíjense que son todos números diferentes porque depende en qué base se vayan escribiendo. Ahora vamos a la base 16.
tendremos que formar entonces grupos de 16 elementos. Vamos a formar un grupo de 16 elementos y me quedaron 8 elementos sueltos. Por lo tanto, vamos a escribir el 8, que son las cantidades o los elementos sueltos, y me quedó un grupo de 16 elementos. Por supuesto que esto se lo indica con la base 16. Y por último, a ver, ¿en qué base podremos hacerlo? Vamos a hacerlo una base chiquita, ¿les parece? Base, a ver, base 3. Se nos va a complicar un poquito, pero no importa, en cuestión de dibujo. Tenemos grupo de 3, no se me aburran, otro grupo de 3, otro grupo de 3, otro grupo de 3, no se me vayan aburriendo, que estamos por terminar. Y listo, formamos grupitos de 3. Ahora, nos quedaron 0 unidades sueltas, por lo tanto lo indicamos al final, 0 unidades sueltas. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos de 3. Pero resulta que la base 3 cuenta con los elementos 0, 1 y 2 solamente. Por lo tanto, tendremos que volver a agrupar estos grupos de 3. Y bueno, formamos entonces un grupo de 3 grupos rojos, y otro grupo de grupos rojos, es decir, grupitos de 3. Y nos quedan 2 grupos rojos sueltos. Entonces, nos van a quedar 2 grupitos de 3 y tenemos también 2 grupos de 3. 2 grupos de grupos de 3. Esto está expresado en base 3. Fíjense en la variedad de números que podemos obtener a partir de la misma cantidad de asteriscos. Ustedes se preguntarán, ¿y qué vamos a tener que hacer esto si tenemos 700 o 852? No, esto es para que comprendan por qué podemos formar con la misma cantidad diferentes números. Después, obviamente, que están los métodos mucho más rápidos para hacerlo. Esto es para que entender el concepto nada más. Ahora, vamos a otra cantidad en base 4. Vamos a hacerlo muy simple, vamos a ir rápido, porque ustedes ya me imagino que lo han entendido. Un grupo de 4, otro grupo de 4, otro grupo de 4. Entonces tenemos una unidad suelta y 3 grupos de 4 elementos. Este número está expresado en base 4. Obviamente que si lo contamos en el sistema decimal, vamos a tener que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Es 13, distinto a lo que nosotros venimos trabajando antes. En la base 10 lo contamos, pero fíjense que tenemos para trabajar un grupo de 10 elementos y 3 unidades sueltas, que es lo que coincide con lo que nosotros contamos recién. 3 unidades sueltas y un grupo de 10. La vamos a escribir a la base 10 aunque no sea necesaria. Sí es necesario en las otras bases. Y vamos a la base 2, que por ahí se complica un poco porque tenemos muchos grupitos. Un grupo de 2, otro grupo de 2, no se me duerman, un grupo de 2, un grupo de 2 y un grupo de 2. Quedó una unidad suelta. Ahora vamos a formar grupos de 2. Un grupo de 2, otro grupo de 2 y otro grupo de 2. Nos quedaron 3 grupos verdes, pero si nosotros escribimos 3 grupos verdes acá, resulta que el 3 no corresponde al sistema de numeración en base 2. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a formar otro grupo de 2. Vamos a volver a armarlo rojo. Un grupo de 2. Entonces, nos quedaron una unidad suelta. Grupos rojos chiquitos, ninguno. Grupos verdes sueltos, 1. Y el grupo rojo que contiene los grupos verdes, 1. Ese es el número 1101 en base 2. Espero que les haya servido. Vuelvo a decir, esto es simplemente un aporte para que se entienda cómo se forman las cantidades. Espero no haberlos mareado con tantos asteriscos. Y ya nos encontramos la próxima en donde vamos a trabajar con otras formas de conversión.